Hola a todos, que el Señor les bendiga. Eh, Había querido hablarles hace mucho con respecto a los atributos de Dios. Y hay un primer atributo que vamos a tratar que se llama la bondad de Dios. Y para hablar de la bondad de Dios, primero tenemos que saber qué es la palabra bondad. Y bondad, según el diccionario, la RAE, define a la bondad como una cualidad de bueno, o es también la inclinación de alguien a hacer el bien por medio de un comportamiento virtuoso. Pero también podemos encontrar con respecto a estas definiciones que es aquella tendencia natural de hacer el bien y la cual se aplica, ¿cierto?, en el carácter o en la acción que indica ser algo bueno, ¿ya? Un ser bondadoso es aquel que tiene como característica siempre promover mediante sus acciones o siempre o por sus actos la bondad hacia los demás, hacia aquellos que lo rodean y también que es benevolente siempre en ayudar al necesitado. Pero estas son las definiciones que nosotros podemos lograr encontrar, ¿cierto?, en Internet. Pero la palabra de Dios nos dice algo que es maravilloso. Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual, dice Santiago, no hay mudanza, es decir, no hay cambio, ni sombra de variación. Podemos decir que Dios nunca cambia, nunca ha cambiado. Por eso Santiago no dice, nos está diciendo que en él no hay sombra de variación. Y esto no es únicamente que nos esté sugiriendo que Dios es que sea algo inmaterial y que por lo tanto es incapaz de tener una sombra, sino que lo que Santiago nos está queriendo decir es que Dios no tiene un lado sombrío o un lado oscuro, en un sentido figurativo. Las sombras sugieren siempre la inclinación hacia el mal, ¿cierto? Y en términos espirituales podemos decir que también la oscuridad sugiere siempre o se compara siempre a la maldad. Y como no hay maldad en Dios, tampoco hay ningún indicio de oscuridad en Él. Por eso es que Santiago nos dice que Él es el Padre de las luces. A comparación, ¿cierto?, cuando termina diciendo que en Él no hay variación. Por eso, cuando Santiago agrega que en Él no hay sombra de variación, no alcanza con entender, no alcanzamos a entender completamente la inmutabilidad de Dios. Y se trata también de una referencia o una definición con respecto al carácter de Dios. Dios, sabemos, no es solo enteramente bueno, sino que Él siempre es bueno. Dios no sabe hacer otra cosa que no sea algo bueno. Por eso, la relación que existe entre la bondad y Dios es tan estrecha que aún los filósofos de esta tierra, como por ejemplo Platón, mostró y ejemplificó como la máxima expresión de bondad el bien supremo y éste lo asoció a Dios mismo. Es por eso que la bondad de Dios se refiere tanto a su carácter, pero también como a su conducta. Los actos que proceden de parte de Dios siempre están inclinados hacia el bien. Por eso es que Dios actúa con base a lo que Él es. De la misma manera que un árbol, nosotros sabemos, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Tampoco Dios puede dar frutos malos. La ley, la ley de Dios, ¿cierto?, nos ha reflejado y nos ha mostrado el carácter de Dios, pero también nos ha mostrado su bondad dentro de la ley. El que Dios sea bueno no es solo una consecuencia de que Dios esté obedeciendo a algo o que pueda ser juzgado a través de alguna ley.
eh, ya que la bondad de Dios no es arbitraria ni tampoco es caprichosa. Dios no obedece a una ley, sino que Dios mismo es la ley, y su propio carácter ha sido reflejado en su ley. Por eso es que Dios siempre actúa de acuerdo con su propio carácter, el cual ha sido y es eterno, es inmutable y siempre es bueno. Por eso es que Santiago nos enseña que todo lo bueno y todo lo perfecto siempre proviene de Dios. Dios no es solo el estándar principal de la bondad de Dios. Él es la fuente de toda bondad. Y hay uno de los versículos dentro de la Biblia, y es uno de los versículos que siempre hemos logrado escuchar y es muy conocido. En el Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, nos dice lo siguiente. Pablo, hablando a la iglesia de Roma, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero esto es conforme al propósito con quien han sido llamados. Y este texto nos muestra la providencia de Dios y cómo esta es tan difícil de comprender y cómo nosotros podemos a través de este versículo popular lograr entender la bondad de Dios, pero a la vez cómo es tan difícil, porque la gente sabiendo que Dios es bueno, aún así rechaza. Sabiendo que Dios en su esencia es bueno, aún así no lo entiende. Pero si Dios es capaz de hacer que todo lo que nos suceda redunde siempre en nuestro bien, entonces, en última instancia, todo lo que nos suceda siempre va a ser bueno. Pero cuando digo en última instancia, o por qué les estoy diciendo esta palabra última instancia, ¿cierto? Es porque en el plano cotidiano o en nuestra vida diaria, siempre nos pueden suceder cosas malas, ¿ya? Como por ejemplo, o nosotros también podemos lograr ver en nuestro día a día que dentro de nuestro entorno hay aflicción, hay miseria, hay injusticia y hay un montón de cosas malas, ¿ciertos? Pero sin embargo, Dios en su bondad ha trascendido todas estas cosas y hace que todas aquellas situaciones nos ayuden siempre para nuestro bien. Porque el cristiano nunca ha estado exento de problemas. El Hijo de Dios nunca está exento de estas cosas. No podemos evitarlas. Están ahí y tenemos que vivirlas. Tenemos que saber llevarlas. Pero por sobre todas estas cosas, y para el cristiano siempre, en última instancia, no existen las tragedias. Porque en última instancia sabemos que la providencia de Dios hará que todas estas maldades que son cercanas a nosotros siempre redunden para nuestro beneficio y siempre redunden para bien, mostrando la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Es por eso que Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio de carácter ni hay sombra de variación, porque Él es bondadoso y Él no cambia. Que el Señor les bendiga.